1, vamos a leer los versículos del 5 al 10. Amén. Entonces vamos a leer Primera de Juan, del capítulo 1, vamos a leer los versículos del 5 al 10. Así llegando a Apocalipsis. Antes de Apocalipsis, San Judas y antes Juan. Primera de Juan 1, desde el 5 al 10. Del 5 al 10. Amén. Amén. Vamos a leerlo de manera alternada. Amén. Dice la palabra del Señor así. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén, amén. Entonces vamos a basar nuestro tema de hoy, que es tener comunión con Dios, en este pasaje del apóstol Juan. Amén. Ustedes recuerdan el apóstol Juan, él permanecía al lado del Señor. Le ha llamado el discípulo amado, como el consentido, dice que se recostaba así como el niño está recostado, en el pecho del Señor. Y fue el último apóstol que murió, y el Señor le permitió, le mostró muchas cosas, ¿verdad? Y la experiencia y la relación que él tuvo con el Señor, él la relata en el Evangelio y en las epístolas como el amor. Para él veía al Señor y él veía el amor. O sea, él sí experimentó ese amor del Señor, ¿verdad? Para muchos otros decían, uy, esta palabra es que dura, pero él nunca dijo eso. Para él, de hecho, él dice, de tal manera amó Dios al mundo. Él no vio nada de eso, él vio el amor del Señor, ¿verdad? Entonces, este mismo apóstol viene y nos habla aquí algo muy interesante. Está hablando de la comunión, pero pareciera que está hablando de otro tema diferente porque toma la luz y las tinieblas, ¿verdad? Y es que en otra parte de la palabra dice que ninguna comunión hay entre ¿qué? Entre la luz y las tinieblas. Si usted está en tinieblas y prende una luz, lo primero que se va es las tinieblas. No pueden haber las dos cosas. Es algo que no puede existir. Científicamente no puede existir tinieblas y luz en el mismo lugar. Porque las tinieblas salen cuando hay luz. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos mirar es que cuando está la luz del Señor, lo primero que nos lleva, debe haber una motivación de tener comunión con el Señor. Cuando viene el Señor y alumbra, en vez de salir nosotros corriendo, como dice la palabra del Señor, que los hombres no amaron la luz, ¿por qué? Porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Entonces ellos no querían que las miraran. Así como cuando a escondidas un niño hace algo, o un adulto, porque sabe que eso está mal, entonces lo hace donde no hay luz, ¿verdad? O donde no hay ¿qué? Ojos que lo están mirando. Y entonces la palabra del Señor dice, los hombres, el Señor vino como luz, pero los hombres no lo amaron, porque ellos estaban actuando mal y no quería que la luz mostrara lo que estaba pasando.
Entonces, una de las cosas que nos aleja de tener la comunión con Dios es el pecado. El pecado. Y lo más tremendo es que dice el mismo apóstol Juan, dice que si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Entonces, ¿cómo así? El pecado nos aleja del Señor, pero todos pecamos. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo podemos tener comunión con el Señor? Entonces, vamos a mirar algunos versículos. Le voy a pedir a la hermanita Grisel si puede buscar Juan 17, 21. A la hermanita Marisol, 1 Corintios 1, 9. Y a la hermanita Carmen, 1 Juan 2, 24. Ahí, adelantico del que estamos. No se tiene que mover. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Amén. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Ok, ahorita vamos a mirar un poquito ese versículo. 1 Corintios 1, 9. ¿Del 1 hasta 9, hermana, o solo el 9? 1 Corintios capítulo 1, solo el versículo 9. Amén. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Comunión con su Hijo Jesucristo. Amén. Y el último. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Amén. Entonces, en ese último que leyó la hermana hay una palabra clave que la repite varias veces. Permanecer. Cuando nosotros hablamos de comunión, una comunión es algo que permanece. Por eso el apóstol Juan, en lo que estamos hablando, dice si andamos. Es decir, si permanecemos, si estamos ahí constantes. Entonces la comunión del Señor, la comunión con el Señor, dice allí con el Padre y con su Hijo Jesucristo, en los versículos que vimos, debe ser algo constante, ¿verdad? Entonces la comunión que nosotros experimentamos con el Señor debe ser una comunión que no es de cada 8 días, porque por eso pasamos 20 años y no vemos fruto. Hermanos, ustedes que yo creo le conocen de las plantas y eso, si usted le pone agua a las plantas cada 8 días o cada 15 días, ¿qué creen que pasa con esa plantita? Más probable no va a crecer, ¿verdad? Se va a morir, va a andar reseca, como sin vida. Hay plantas que pueden durar más tiempo sin agua, ¿verdad? Como los cactus. Pero nosotros debemos... Las plantas de esas, ¿cómo se llaman? Como que años, como que no necesitan mucha agua. Esas cada 8 días. Exacto. Hay plantas que cada 8 días, algunas como los cactus, no necesitan mucha agua, ¿verdad? Pero no son árboles frutales. No son árboles frutales, por un lado. Y segundo, el Señor lo compara como cuando nosotros tenemos sed. ¿Cada cuánto usted toma un líquido? Yo en la mañana lo hago el propósito de tomarme 4 pastas. Ahí está el secreto de la hermana mantequilla. 4 veces, aunque no quiera. Las personas que toman agua se les nota en la piel. Hidratada su piel, hidratado su cuerpo. Y los médicos hoy en día recomiendan eso. Desde los niños les dicen que tomen mucha agua, ¿verdad? Ni siquiera Gatorade, ni sodas, ni jugos. ¿Qué le dicen? Tome agua. Su cuerpo necesita agua. Entonces nosotros no podemos decir, oh, yo soy de los cactus. Nosotros no somos cactus. Espiritualmente hablando. Por eso la palabra esa será como árbol, ¿verdad? No es que ahora digamos, yo soy un árbol, no. El Señor nos compara por causa del fruto, ¿verdad? Que son nuestras acciones. Y dice que fue plantado junto a corrientes de agua y echa sus raíces. Amén. Entonces, esa comunión que nosotros debemos tener, primeramente, arraigarnos, es en la comunión con el Señor. Amén. Entonces, la comunión con el Señor.
¿Y cómo creen ustedes que se puede tener comunión con el Señor? ¿Cuál sería la manera? Viviendo bien profundamente. Orando y ayunando. Orando, Su palabra. su palabra, Leyendo tu palabra ¿verdad? diario. Congregándonos. Sí. Todo esto hace parte de tener una comunión con el Señor. Nadie puede decir que tiene una comunión con el Señor cuando no ora. Cuando ni siquiera lee la palabra. Hay hermanos en la palabra del Señor, testimonios en la palabra del Señor de hombres que conocían al Señor, que le agradaba y que no le agradaba. Ellos sabían, no, eso no le agrada al Señor. No le agrada. Porque tenían que comunión con el Señor. ¿Verdad? Después de varios años de uno convivir con una persona, uno sabe qué le agrada, qué no le agrada, cuáles son sus gustos, y sabe muchas cosas de esa persona. Pero eso no es de que usted lo conoce un día y ya usted sabe todo. Pasa tiempo conociendo a una persona. Ahora eso es un conocer superficial. Con el Señor nosotros necesitamos tener intimidad y comunión arraigada con Él. Si hoy profundizamos 10 centímetros, mañana necesitamos profundizar más. No podemos conformarnos, porque el agua va quedando más abajo. ¿Qué necesitamos? Que la raíz baje más. ¿Verdad? Si usted ya conoce al Señor como el Señor que provee, en estos días muchos estamos conociendo al Señor como ese Dios que provee. ¿Verdad? Muchos estamos diciendo, oigan, pero no estoy trabajando igual, o no estoy trabajando nada, y no me ha faltado. Yo he visto muchos hermanos en el Facebook escribiendo, día número 50 de la cuarentena, lo que sea, y no me ha faltado una comida en mi casa. El Señor me ha provisto. Entonces muchos estamos teniendo la oportunidad hoy de conocer al Señor como el Dios proveedor. Que más adelante, si llega persecución, le decimos, Señor, provee. No debe ser una angustia porque esa raíz ya profundizó en esa área. Pero ¿cuántos conocemos al Señor en otras áreas? ¿Verdad? La palabra del Señor dice que sus riquezas son inescrutables. Entonces, usted no las puede contar, usted no puede decir, ya mi raíz, como dice la hermanita Loisa, de 68 metros, ya llegué ahí. Profundidades. Es profunda. Necesitamos y podemos seguir profundizando nuestra relación con el Señor. Amén. Entonces es una relación mía con el Señor. Amén. El Señor desea. Hermanos, y la excusa del pecado aparta la comunión. Por eso el apóstol Juan dice que si hay tinieblas no podemos tener comunión con el Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Porque somos pecadores. El apóstol Juan lo dice, si confesamos nuestros pecados, miren lo que dice tan bonito, Él es fiel y es justo. Nosotros somos injustos y no merecemos ese perdón, pero como Él pagó, entonces Él es justo. Él dice, eso ya se pagó. Si está pidiendo perdón, ¿qué hay que hacer? Perdonar. Entonces tenemos la oportunidad, hermanos, de que seguramente hoy yo pequé. ¿Qué tengo que hacer? Rápido, rápido. No diga, el domingo no voy a la reunión porque ¿para qué voy? Si me peleé con mi marido, si yo no sé qué, con mi esposo, ¿para qué voy? No, hermanos, dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro ojo. Sí, a veces es confesar, es acercarnos al Señor. La actitud es que muchas veces la persona al pecar se aleja. Y la misma palabra dice que alejados de Él nada podemos hacer, que alejados de Él nos secaríamos. Entonces la tremenda mentira del enemigo, alejarnos, nos alejamos de la congregación, nos alejamos de orar, entonces no debemos acercarnos al Señor y confesar nuestro pecado. Ese ejemplo lo vemos en varias partes de la Biblia. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron. No había dónde esconderse, pero se escondieron, ¿verdad? Pedro, después de que negó, dice que él se fue y volvió a su trabajo secular. Y el Señor le dijo, dígale a Pedro que venga. Donde el Señor no diga a los apóstoles y a Pedro, de pronto Pedro dice, no, el Señor no me va a perdonar, no me muerto. Pero el Señor tan lindo, les dijo, dígale y a Pedro, para que él sepa que él también, porque el Señor es fiel y justo. Y no solamente le mandó a decir, sino que fue al lugar donde estaba Pedro, que ya Pedro le había vuelto a la pesca, él fue allá y le fue cuando hizo el pescado en la playa.
Es cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Y Judas, ¿qué hizo? Él también se alejó, pero él no volvió. Él no pidió perdón. Y el enemigo aprovechó para darlo. Nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad. No permiten que el enemigo rompa esa comunión que es de abajo hacia arriba. Mía hacia el Señor. Esa comunión debemos arraigarla. Y es muy importante, hermano. Más importante que muchas otras cosas, nosotros necesitamos arraigar nuestra comunión con el Señor. A través de la oración, a través de la lectura, a través de congregarnos. Amén. De cantar cánticos al Señor. Usted puede cantar en su casa, haciendo aseo. En el mundo, mucha gente lo hace. Uno sabe que la vecina está haciendo aseo porque ya está la ranchera a todo volumen. Nosotros podemos tener comunión con el Señor, ¿verdad? Tener comunión con el Señor, porque el Señor nos oye. Y dígale, Señor, perdóname. Que el enemigo no tenga nada que levantarse el día del juicio. Cuidado, que usted no pidió perdón por esto. No, nosotros tenemos el abogado. Aprovechemos el abogado. Tan pronto caemos en algo, con un pensamiento como sea, no perdamos la comunión con el Señor, sino que eso sea una oportunidad para conocer al Dios que perdona. Amén. Bueno, pero esa comunión no es solamente con el Señor. Amén. En los versículos que leíamos hablaba de alguien más que estaba ahí en esa comunión, ¿verdad? Vamos a leer otros versículos para tener un poquito más claro sobre la comunión. Eso tiene que ver también con la comunión. Vamos a leer 1 Juan 2, del 9 al 11, hermanita María. Hechos 2:42, hermanita Marisol. Colosenses 3:16, hermanita Grisel. Salmos 133:1, hermanita Loisa. Salmos 133:1. Y el último, 1 Tesalonicenses 5:11, a mi mamá. ¿Ah? Está bien, hermanita. Hermanita Loisa, Salmos 133:1. Amén. Amén, hermanita María. Del 9 al 11. Del 9 hasta el 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano pero permanece en la luz y a él no hay otro y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Tremenda palabra. Hechos 2:42, hermanita Marisol. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Salmo 133:1. Las bienaventuranzas del amor fraternal, cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía. Amén. Y la última. 1 Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. ¿Quién me puede decir cuál es esa comunión? Con los hermanos. Con los hermanos. Mire que yo he escuchado muchas veces que dicen, yo estoy bien con Dios, pero no con los hermanos. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Vio lo que leía la hermana María? ¿Qué decía ahí? El que aborrece A su a su hermano, dice, está todavía en tinieblas. Y las tinieblas no han cegado. Y las tinieblas no han cegado. Y lo más tremendo es que a veces no se tiene de pedir el perdón, sino más bien moverse de iglesia.
Entonces el problema, porque sigue en tinieblas, no sabe a dónde va. Eso no dice la palabra. Como tu hermano tuvo un problema, entonces no es para otro lugar donde no tenga problemas. Donde vaya va a tener problemas. La cuestión que quiere que nosotros perdonemos, nos reconciliemos. Eso es algo tan tremendo, hermanos, que, mire, la palabra del Señor dice que si usted lleva su ofrenda y ahí se acuerda, miren lo que dice, no es ni siquiera dice que usted tiene algo contra alguien, porque entre comillas eso no debería estar pasando, pero dice, si un hermano tiene algo contra usted, o sea, ni siquiera depende de usted, porque no debería existir ese sentimiento, pero si usted sabe de alguien que tiene algo contra usted, dice, no ponga su ofrenda, vaya, reconcíliese primero y venga. Y es tan tremendo que el Señor, cuando los discípulos le dijeron, enséñenos a orar, Él lo puso allá, ¿verdad? Él dijo, perdónenme, así como yo perdono. Y si estábamos hablando de la comunión con el Señor, que es tan importante, y que si yo peco, yo necesito pedirle perdón. Pero si yo le pido perdón y no he perdonado a mi hermano, ¿qué pasa? No voy a recibir el perdón, hermano, porque la palabra del Señor dice que Él nos perdona así como yo también perdono. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos ver que primero debemos estar bien los unos con los otros. Y entonces esa comunión viene a formar la cruz, que es símbolo de nuestra salvación. La comunión que es mía con el Señor y la comunión que es con los hermanos. Ni siquiera con los hermanos, voy a decir con el prójimo. Porque el Nuevo Testamento dice que aún a su enemigo es peor. En el Nuevo Testamento, usted si le hacía a los enemigos, usted podía ir y darle otra vez y estaba bien. El Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo le dice, si su enemigo viene y le quita algo de él, lo que tiene ahí. Y el Señor lo mostró Él mismo viviendo. Qué difícil es perdonar para nosotros, ¿verdad? Pero si nos acordamos que todos los días tenemos que pedir perdón al Señor. Porque Él dice, el que diga que no tiene pecado es mentiroso. Y entonces cuando yo sé que tengo que, supongo que usted le debe a alguien dinero. De hecho la Biblia nos habla de un ejemplo así. Y esa persona le dice a usted, mire, yo le voy a seguir prestando, pero yo le voy perdonando las cuotas a medida que usted le perdone a lo que le debe tal persona. Hermanos, todas las veces esa persona venga y diga, no tengo, usted dice, tranquilo, no se preocupe, porque usted sabe que le van a perdonar su deuda también. Y que su deuda es más grande. A nosotros nos parece que lo que el hermano me hizo a mí es peor de todo lo que yo le he hecho al Señor toda mi vida. Pero no es así, hermano. Y como consecuencia no solo perdemos la comunión con el Señor, hasta nuestra salud se ve afectada. Usted vaya, mire, busque por internet, esto no está aquí en la Biblia, para que eso es de la Biblia que fue sacado. Busque en internet, ¿qué causa cáncer? Y se va a llevar una sorpresa grande que dice falta de perdón, rencor en su corazón. Sobre todo busque ese cáncer del estómago y del colon y todo eso y va a encontrar. ¿Qué causa muchas veces ese estrés, esa ansiedad, sino de la falta de perdón? Entonces, lo que el Señor nos da, dice su palabra, son palabras de vida, palabras que vivifican. Esta palabra, si nosotros la ponemos en práctica, es vida para nosotros. Sí, hay momentos que una persona no puede perdonar por algún motivo, porque realmente fue herida terriblemente, imagínense el esposo o lo que haya sido, y no puede, humanamente no. Y era aquel que nos perdonó de tal manera para que nos ayude a perdonar a esa persona. Porque tenemos que reconocer que eso no es don de nosotros, es el Señor, Él viene a nosotros, ¿verdad? Y hay veces que gente dice, no puedo perdonar porque me hizo esto y esto y esto y esto. Pero cuando venimos al Señor y le pedimos ese poder, esa capacidad para perdonar, así como nos perdona a nosotros, Él nos da esa capacidad para perdonar, para que no continuemos una vida con quebranto realmente. Amén. Muchas veces no podemos. Muchas veces está ahí el rencor pegado en nuestro corazón. Pero hay uno que sí puede venir y ayudarnos. Amén. ¿Verdad? O también podemos decirle, Señor, muéstrame que yo también fallo tanto. Porque a veces, como dice la palabra, vemos la paja
en el ojo del hermano y la vemos así, mire lo que usted tiene ahí, pero es que lo suyo es peor. Y no vemos que nosotros tenemos una pica. Por eso donde la hermana leía, me gusta tanto ese texto, porque dice, y lo ha cegado, no puede ver. Y la palabra del Señor dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Imagínense, mucho ama. Entonces cuando usted se da cuenta, Señor, yo tanto te he fallado, tanto me has perdonado, inmediatamente en su corazón debe salir ese amor. Amor hacia el Señor, pero también amor hacia los hermanos. Amor para poder perdonar. Amor para poder fácil. Mire que el Señor dice en su palabra, no recuerdo el texto, solo mi mamá sabe, que dice que hizo alejar como el oriente del occidente, que nuestras rebeliones. Salmo 139. Salmo 139 dice que Él hizo, si quieren lo buscamos, alejar. Y cuando usted va al griego de la palabra perdón, la raíz en el griego más o menos traduce como alejar. Y viene con mucha referencia a este versículo, Salmo 139. ¿Sí? Salmo 103. De nosotros nuestra rebelión. Salmo 103. Dice, como el Padre, el número 13, Salmo 103, 13, como el Padre se compadece de los hijos, y dice, porque como la altura, el 11, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia, como está lejos el oriente, el occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Usted se imagina, hermanos, ¿qué tanta distancia hay del oriente al occidente? Sí, Dios mío. Nomás le dicen a uno, el Señor le alejó sus rebeliones de aquí a su país, usted dice, amén, ya eso es altísimo, ¿verdad? Tengo que irme en avión, la única manera está bien lejos, no quiero que regrese. Pero el Señor ni siquiera dice eso, dice del oriente al occidente, o sea, de extremo a extremo. Dice que así hizo alejar, y no dice las rebeliones del mundo, sino dice las suyas. Por eso muchas veces necesitamos venir al Señor y decirle, Señor, con tu palabra que es luz, alúmbreme y muéstreme mis rebeliones. El salmista lo dijo, lo que hay oculto en mí. Él no dijo, Señor, muéstrame, como a veces dicen, muéstrame lo que hay oculto en mi esposo, suponga. Y apenas se da cuenta usted, si yo sabía, por eso yo no quería. ¿Para qué? Lo que necesitamos decir al Señor, muéstrame lo que hay oculto en dónde. En nosotros. Y lo verá que eso nos va a llevar a qué? A poder perdonar a mi esposo más fácilmente. Sí, poder perdonar a ese hijo adolescente que, ay, saca canas, ¿verdad? Pero cuando yo me acuerdo que yo era peor, entonces, como que eso de decir, no, yo era peor, o sea, gracias al Señor mi hijo no es así, ¿verdad? Pero el Señor tiene misericordia. Por eso nosotros necesitamos la luz, para tener esa comunión con el Señor y comunión con los hermanos. No existe eso de que yo tengo muy buena comunión con el Señor y no me congrego porque me cae mal la hermanita, porque no me mira, no me saludó. Eso no existe. Si usted en verdad, como dice el texto que leyó la hermana, tiene comunión con el Señor, es resultado de esta comunión con los hermanos. Así el hermano sea de un carácter fuerte. Como la otra vez escuchaba, no me acuerdo qué hermano era el que estaba diciendo que tanto que no quiso hacerle caso al papá o al hermano, no sé qué, y después con el tiempo el esposo o la esposa fue igual. El mismo carácter, porque a veces necesitamos. Michael, el compañero Mike dio ese testimonio. Dijo, Mike así, canzones, yo no la soportaba y todo eso, pero cuando me tocó irme a vivir en el college con un compañero, era igualito a mi mamá. Y eso pasa, hermanos. Eso pasa porque nosotros no aceptamos lo que el Señor nos pone. No es que yo me equivoqué, ese no era mi esposo, para mí es muy terrible. Hermana, sepárese, vuelve a casa y verá que no se igual. Porque el Señor está tratando un área en su vida. Y entre más rápido usted diga, Señor, más rápido usted
y pasa esa situación. Más rápido nos volvemos al Señor. No le pido al Señor, cambie todo lo que está alrededor de mí para que yo esté feliz. Cámbiame a mí para que, sin importar la situación exterior, yo esté tranquila. Muchos están esperando que termine que quedarnos en casa para estar tranquilos, pero hermanos, termina eso y siguen con la misma angustia. Ahora, ¿qué hago para pagar todo lo que debía? Al menos antes me daban subsidio, ahora no me dan. ¿Ves? Entonces, no se trata de que el Señor cambie a mi esposo y a mis hijos y al dueño de la casa donde vivo y al vecino y a todos para que yo esté tranquila. Si hay algo que el Señor está trabajando, si no lo trabaja ahorita, lo va a trabajar después. Hasta que yo diga, amén. Señor, trabaja en mí. Entonces, hermanos, arraiguémonos en la comunión con el Señor y la comunión con los hermanos. El salmo que leía la hermana Loisa decía, mirad cuán bueno. Usted se imagina a esa Ana que tenía que ir al mismo lugar donde iba la otra, que le decía, ¿usted cree que usted le decía a ella, mirad cuán bueno y cuán delicioso es? Ella le iba a decir amén. Ella estaba marcada, pero no dejaba de ir. No dejaba de ir. Impresionante. Hasta que un día puedo... Después de un tiempo ella pudo decir, mirad cuán bueno. Porque allá fue donde le respondió el Señor. Si ella dice, no voy hasta que el Señor me quite este problema de esta mujer, nunca va a recibir su respuesta. A pesar de eso, ella iba. Y un día el Señor le mostró que eso era bueno. Y era delicioso. Y no le dio solo un hijo, le dio más hijos. Entonces el Señor mira nuestro corazón. Hermanos, y esto es algo por lo que debemos luchar. Por la comunión. La comunión es lo más importante. No permita que el enemigo destruya la comunión con un hermano. La comunión, así le toque perder. Así me toque perder. O yo le presté algo al hermano y no me lo regresó. Pierda eso, hermano, pero no pierda la comunión con el hermano. El Señor le va a recompensar eso porque usted está poniendo prioridad en la comunión, que es lo que el Señor ama. Por eso el Señor ora, y si usted mira la palabra y él ora y dice, Señor, que ellos sean uno. Esa es la oración del Padre, ¿verdad? Y los que tenemos varios hijos, qué triste es que los hijos peleen. Qué bueno es cuando el mayor le dice, está bien, yo le presto mi juguete, así sepa que el menor se lo va a dañar. Pero a él le interesa que pégale, hermanito, bien. Generalmente el mayor es el que tiene esa actitud, porque él sabe que es más importante el hermano que cualquier otra cosa. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. No sé si alguien quiere agregar algo más. Dije, la hermana María está pasando la mano y es el niño. Vamos a orar, hermanos, para terminar nuestra reunión. Esta es la segunda, digamos, parte de las raíces que necesitamos mirar. La comunión es muy importante. Amén. A ver, vamos a pedirle a la hermanita Laura si ora para cerrar la reunión. Amén. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Señor Jesús, por esta reunión que tú nos has dado, Señor. Señor, en la que podemos tener comunión contigo, Señor Jesús. Señor, y también comunión unos con otros, Señor. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que hoy nos has hablado, Señor. Que tú deseas, Señor, que nosotros verdaderamente echemos raíces, Señor. Que nuestras raíces en ti sean profundas, Señor. Señor Jesús, porque tú eres profundo, Señor Jesús. Tú, Señor, tienes profundidades de las riquezas de Cristo Jesús, Señor. Las cuales aún, Señor, muchas de ellas ni siquiera hemos conocido, Señor. Pero que estamos aquí, Señor, con el deseo de conocerte más, Señor. Porque te necesitamos, Señor Jesús. Necesitamos más de ti, Señor Jesús. Necesitamos más de tu presencia, Señor. Necesitamos más esa comunión, Señor. Y vamos a pedirte que tú pongas hambre y sed de justicia en nosotros, Señor. El deseo y el anhelo de buscarte, Señor. Señor, porque tú eres quien pones el querer como el hacer. Por tu buena voluntad, Señor. Despierta a nosotros nuestro espíritu, Señor. Despierta nuestra vida, espíritu de oración, Señor, espíritu de lectura, Señor. Vamos a tener esa comunión, Señor.
Señor, porque el resultado de esa comunión es la comunión con los demás. Señor Jesús, si hay comunión contigo, hay comunión con los demás, Señor. Amén. Porque eres tú quien lo hace, Señor. Porque eres tú el medio y la manera en que nos tratamos unos a otros, Señor. Señor, pero si no es con la comunión contigo, Señor, nuestra comunión le falta todo, Señor. Por eso queremos pedirte que tú, Señor, te añadas, Señor. Y pongas en nosotros ese deseo, Señor. Y nos ayudes a perdonar cuando sea necesario, Señor. Amén. Quizás muchas veces, Señor Jesús. Señor, así como tú, Señor, nos has perdonado, Señor. Y nos sigues perdonando, Señor, porque cada día fallamos, Señor. Mas, sin embargo, tú sigues perdonándonos, Señor. Tú sigues restaurándonos. Tú sigues ayudándonos, Señor. Tú no nos tomas en cuenta nuestros pecados, sino que al contrario los alejas, Señor Jesús. Ayúdanos a ser igual con los demás, Señor, así como tú eres con nosotros, Señor. Es el mejor ejemplo que podemos tener, Señor. Ayúdanos que tu palabra, Señor Jesús, more en abundancia en nosotros, Señor. Para que lo podamos, Señor, poner en práctica en nuestro vivir, Señor. Ayudes a cada una de mis hermanas, Señor, aquí presente, a las que están en su casa, Señor. Más que nadie, tú nos conoces, Señor Jesús. Y tú sabes, Señor Jesús, que necesitamos de ti, Señor. Por eso hoy estamos aquí. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Estamos seguros que tu palabra nos ayudará, Señor. Nos alumbrará, nos mostrará, Señor, por dónde tenemos que caminar, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Mañana vamos a tener nuestro servicio virtual también a las 10 de la mañana. Todos cordialmente invitados a participar a través de esta internet. Mañana tendremos también durante el servicio, vamos a tener la Santa Cena, la comunión. Entonces los hermanos desde sus casas pueden provisionarse del jugo de uva y del pan, y allí el Señor los guiará, a través de la pastora estará dirigiendo para que lo hagamos todos juntos, aunque estemos en nuestras casas, pero en armonía. Amén. Amén. Decimos amén.